La conferencia de Beijing en 1995 fue realmente un evento sensacional. Creo que para el movimiento de mujeres y los feminismos fue ante todo la oportunidad de constituirse en un movimiento global. Teníamos la ilusión de que iba a ser una cosa importante, pero creo que nunca nos imaginamos lo que fue y lo que significó. Naciones Unidas define de cara a al nuevo milenio, digamos, y el cumplimiento de sus 50 años, una serie de conferencias que terminan en Beijing, en la Conferencia de las Mujeres, en el marco de las nuevas demandas sociales y de las reestructuraciones que se habían dado en el mundo, digamos. Pensar en Beijing como un punto de llegada y un punto de partida. Que sí, un punto de llegada de lo anterior, de todas estas conferencias, y un punto de partida para muchas cosas que sucedieron y que siguen sucediendo a partir de Beijing. El proceso a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que me tocó codirigir para la región de América Latina y el Caribe, junto al liderazgo de Virginia Vargas, fue un proceso en clave de feminismo, en clave de movimiento, y que implicó fuertes articulaciones a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. Beijing, a diferencia de las conferencias anteriores, tuvo una masividad impresionante. Participaron en Beijing 600 delegadas gubernamentales de 189 gobiernos y con respecto al movimiento de mujeres, a las organizaciones de mujeres, nada más y nada menos que 30.000 participantes, que originariamente fueron a lo que se llamó el Foro de las Organizaciones No Gubernamentales. La Argentina venía de lograr la ley de cupos en el año 91, que fue la primera ley a nivel internacional, y en ese sentido hicimos mucha política internacional, no solamente en América Latina, en Europa, en los Estados Unidos. En Beijing se legitima un concepto y una estrategia muy importante, que es la de la transversalización, de la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad. Los feminismos, en el caso de América Latina, adquieren, digamos, un peso importante en la post-dictadura. Casi todos los países, o muchos de los países de América Latina, teníamos de dictaduras. América Latina desde el año 80 impulsaba sus propios encuentros feministas. Empezaron en los 80, para las que veníamos de países con dictadura participamos después, en el caso de Argentina del 83. O sea que había ya una red, digamos, de feminismo latinoamericano importante. Creo que esa es la primera cuestión a destacar de Beijing, ¿no? Y que todavía sigue siendo, yo diría, una meta no alcanzada totalmente. Pero es una meta y es un horizonte, ¿no? Es decir, las cuestiones de desigualdad de género no son una cuestión encerrada en sí misma, sino que son un enfoque transformador de la sociedad, de la economía, de la educación, de la salud, de todos los aspectos de la sociedad que tienen que estar revisitados desde este enfoque de igualdad y transformados desde este enfoque de igualdad. Yo integré junto con otras organizaciones, éramos 10 organizaciones nucleadas en 2 grupos pero articulados, la preparación aquí en la Argentina y regional, y por eso nosotros tuvimos antes la reunión preparatoria en Mar del Plata. Nosotros trabajamos mucho, fueron prácticamente 4 años de trabajo intensivo del área internacional, pero también articulada con el resto de las áreas del Consejo Nacional de la Mujer. Y yo en el año 94, en la preparatoria de Beijing, tenía 23 años. Fue una experiencia única, maravillosa, no me la voy a olvidar nunca. Más allá de la posición del gobierno nacional, el Consejo Nacional de las Mujeres en ese momento nos representaba absolutamente, O sea,
Una cosa era el gobierno y su posición y otra cosa era el Consejo Nacional de las Mujeres que nos representaba a la enorme cantidad de mujeres que habíamos ido a Mar del Plata. La reducción de daños que hicimos frente al riesgo de que Argentina, el país sede, rompiera la conferencia regional fue encorchetar los compromisos que tenían que ver con la salud sexual y reproductiva o los derechos reproductivos. Después de eso, por supuesto, que mi renuncia fue indeclinable. No viajé a Beijing. Debo decir que hubo tironeos graves en Beijing. Tironeos graves, crisis internas, porque la posición de muchos países era muy retractiva respecto de la posibilidad de habilitar justamente la idea de autonomía respecto de la salud que pudiera ser un curso para el aborto. Y creo que la verdad se logró algo muy importante, porque lo que no se había logrado en la conferencia en Cairo el año anterior, que fue el incorporar los derechos sexuales, se logró en Beijing. Así que ahí pudimos hablar en Beijing, a partir de Beijing, de las familias, y no solo de la familia, como el modelo único binario, y además pudimos hablar de los derechos sexuales. Quiere decir que fueron dos grandes avances. Que en la reunión oficial, que nos dejaron algunas participar, hicimos bastante lío en la reunión oficial, Gina Vargas, que era nuestra coordinadora, la peruana, feminista, gran intelectual latinoamericana, se presentó frente a las representantes de las delegaciones de todos los países, se subió al escenario, tenía autorizado, lo habíamos negociado, y ella hizo un silencio muy grande, todo el mundo esperaba su palabra, y creó un clima, expectativa, y sacó un papel. Y el papel hablaba de justicia, de recursos y de herramientas. Decía estas tres palabras: justicia, recursos, herramientas. Bueno, fue impresionante. Yo creo que eso sintetizó de manera espectacular lo que por lo menos la delegación de América Latina estaba demandando. Lo que me parece es que es cierto que nuestra región ganó muchísimo con posterioridad en general, a la Argentina particularmente, ¿no? Se ha ganado muchísimo con posterioridad a 2005, ¿no? En materia de una cantidad de derechos que fueron muy, muy importantes. 2005 cambia todo. Argentina puede tener su propia posición y además arma junto con otros países un esquema de poder, ¿no? Para poder generar documentos que después adoptan en las asambleas generales todos los países, y se comprometen todos los países a avanzar en ciertos temas. Tener un ministerio que se siente a la mesa con los otros ministros y con el presidente y discutan allí, me parece ya un logro sensacional. Otro logro es todo lo que conseguimos en salud sexual y reproductiva, y en lo que fue y que somos pioneros y no nos damos cuenta a veces nosotras, es no meramente el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. La ley de identidad de género es fundamental. La plataforma de acción mundial, resultado de esa conferencia, es sin duda una agenda vigente. Lo importante a decir es que no se cumplió solo parcialmente. Y las feministas hemos avanzado en complejizar esa agenda y en incorporar de manera decisiva las diversidades y los cuerpos disidentes. América Latina plantea las desigualdades en el acceso a los recursos entre los países centrales y los países periféricos, la cuestión de la deuda externa, la cuestión de los ajustes estructurales. Se empezaba a consolidar el modelo neoliberal. Y fue muy central el tema de la feminización de la pobreza.
desde una visión integral que tenía que ver con con el acceso de las mujeres a las decisiones, como a la distribución de los recursos económicos en materia de infraestructura y simbólicos. ¿Fue polémico Beijing? Muy polémico, muy polémico. En dos sentidos, básicamente. Entre los países que estaban en desacuerdo con muchas de las propuestas que hacíamos las feministas, sobre todo lo que tenía que ver con sexualidad y lo que tenía que ver con aborto. Y bueno, las negociaciones fueron realmente tremendas. Fue muy polémico y se llegó, así todo, a pesar de que no conseguimos todo, se llegó a una plataforma, como les digo, de una enorme potencia, ¿no? El principal logro de Beijing, yo creo que ya está muy consolidado, que es que los países miembros de Naciones Unidas adoptan cada 5 años, se revisan y renuevan su voluntad de transformación para mejorar la vida de las mujeres. Y eso fue realmente muy, muy importante y nos marcó en ver cómo con la persistencia y con la fuerza se pueden lograr estos acuerdos y cómo el papel de la sociedad civil es muy importante y cómo tenemos que saber ejercerlo con respeto, pero con insistencia, porque solamente así conseguimos, si no, no conseguimos. La expectativa de la época era las políticas públicas, las políticas de Estado. Yo creo que la fortaleza hoy está en la sociedad civil. El motor está ahí. Beijing es una plataforma viva, ¿no? No es que no se pueda mejorar, se debe mejorar, pero es una plataforma que todavía está, si la leemos bien, está dando las orientaciones para este momento y para los momentos que seguirán, ¿no? El legado de Beijing es sacudir todo lo que se pueda todavía la resistencia patriarcal de nuestras sociedades. Ese es el legado. Beijing es una invitación permanente, a ampliar lo que ahí se trató, pero el Estatuto Básico, insisto, de Derechos Humanos Fundamentales para las Mujeres, y completamos y otredades y diversidad, yo creo que es uno de los legados muy importantes que nos deja esa saga que ocurrió hace 25 años.